El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Verdades Espirituales. Aquí encontrarás principios espirituales y leyes universales de justa acción que podrás poner en práctica diariamente para enriquecer y mejorar tu calidad de vida y tus relaciones humanas. Conocerás la verdad que te liberará del sufrimiento y las limitaciones del pensamiento erróneo. Dios te bendice. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a este espacio y gracias por dejarnos entrar a sus hogares en donde compartiremos verdades espirituales. Y el tema que estaremos tratando en el día de hoy es el cielo, un lugar lejano a donde ir o un estado interior a descubrir. Mi nombre es Roberto Sánchez y yo soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico. Pero antes vamos a hacer una oración para entregar este programa a la guía de Dios. Y cierra tus ojos por un momento donde quiera que estés y vamos a decir, repitiendo tú silenciosamente, querido Dios, te damos las gracias por darnos la oportunidad de por este medio entrar a los hogares de nuestros televidentes para predicar tus verdades espirituales. Bendecidos son todos aquellos que están alertas y receptivos a tu instrucción y a tu guía, y que tu amor los envuelva en una atmósfera de armonía, de paz, de buena voluntad y de bienestar espiritual. Gracias, Dios, por este gran privilegio de ser tus canales, mediante el cual llevas a cabo esta gran obra de renovación mental y espiritual. Amén, amén y amén. El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad. Y la palabra diaria correspondiente al día de hoy es paciencia. Su afirmación: les demuestro paciencia a los demás. Plantar una semilla requiere paciencia, según esperamos que los signos de vida broten de la tierra. Durante el proceso, hago mi parte por incentivar su crecimiento. Le proveo de agua y sol y la protejo de elementos destructivos que puedan dañar la tierna semilla. Mientras crece, tengo fe en que se desarrolla como debería y como un patrón ordenado. Eso lo recuerdo mientras ayudo a quienes están en mi vida mientras crecen. Pueden estar superando un desafío o avanzando hacia una meta. De cualquier manera, resisto la tentación de dirigirlos en la dirección que yo creo que deberían tomar o apresurarlos en su desarrollo. Sé que ellos perciben el llamado de sus corazones y su voz interior. Yo soy paciente y amable cuando les ofrezco mi apoyo y mi amor. Y el verso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado de la carta que Pablo dirigió a los Romanos, capítulo 8, versículo 25. Hágase la luz. Si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y se hizo la luz. El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sé Feliz. Aquí descubrirás dónde buscar la verdadera felicidad y cómo expresarla en tu vida cotidiana. El título de la cápsula es La felicidad. Nos causa alegría saber que otros nos aman, pero hay aún más alegría saber que Dios es amor, que en el fondo de todas las cosas hay un principio fundamental de amor que ni cambia ni falla. Todos,
anhelamos ser felices, deseamos ser amados, hacer muchas amistades, queremos ser radiantes, interesantes. Desear estas cosas es natural y justo, pero debemos darnos cuenta de que para lograr estos deseos debemos acudir al principio del amor divino que hay dentro de nosotros. Podemos confiar en el principio inmutable de amor, pero no podemos basar nuestra felicidad en personas o circunstancias, porque estas son cambiantes. La felicidad empieza en nosotros mismos y es a Dios en nosotros a quien debemos acudir por ayuda. Dios nos ayudará a ser felices, pues cuando nos dirigimos a Él en oración, aprendemos lo que realmente es la felicidad y cada día descubrimos más felicidad en nuestras vidas. El plan de Dios es el plan perfecto. A medida que acudimos a Él en oración diariamente, pidiéndole que se haga su voluntad en nuestras vidas, podemos estar seguros de que solamente recibiremos el bien. Dios es un Padre amoroso y su voluntad para nosotros no puede ser sino amante, comprensiva y sabia. Cuando tenemos que resolver cualquier dificultad en nuestra vida, podemos orar diciendo, hágase tu voluntad, y esperar confiadamente una solución perfecta. Podemos descansar en la seguridad de que Dios ha preparado para nosotros todas aquellas cosas que son necesarias para nuestra felicidad, para nuestro gozo y para nuestro bienestar. Dios no nos negará nada que colme legítimamente nuestros anhelos y necesidades y que contribuya al buen desarrollo de nuestra alma. Practica el arte de ser feliz diariamente, desarrollando una actitud de gratitud por todo y en todo. Busca ver el bien de Dios en todo evento y en tu mundo. Vive y disfruta el presente, esto es el aquí y el ahora. Cultiva tus amistades y procura mantener buenas relaciones y recuerda que más importante que ganar un argumento es mantener una amistad. Por último, y no menos importante, no trates de controlar a otros, sino que busca controlarte a ti mismo. Bendiciones. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. Bien amigos, y estamos de vuelta con ustedes. El tema que vamos a estar tratando en el día de hoy es el cielo, un lugar lejano a donde ir o un estado interior a descubrir. Y este tema del cielo es un tema bastante generalizado, bastante discutido, está en boca de muchas personas. Y yo tengo una pregunta que quiero empezar a tratar aquí en este conversatorio. Y la pregunta sería, Felipe,
tradicionalmente, ¿cuál ha sido la idea que se nos ha inculcado acerca del cielo? Gracias, Roberto. Yo creo que la idea generalizada es que el cielo está arriba. Siempre que se le pregunta a alguien, señala el cielo, señala hacia arriba. Y esto es bien paradójico porque la Tierra, al ser redonda, si alguien está del otro lado del mundo, estaría señalando contrario, ¿verdad que sí? Sí. Entonces se piensa que el cielo es ese lugar fuera, externo, normalmente se supone que entre las nubes, donde en la puerta está San Pedro, esperando a la persona en algún momento para recibirla, donde hay seres celestiales tocando arpas y donde hay como un tipo de descanso, algo así. Ese es el concepto generalizado. Pero yo recuerdo que a mí me dijeron eso también cuando era pequeño. Me lo describieron prácticamente así como tú lo has descrito. Pero nunca nos dieron me dieron que está en tal lugar o entre tal y tal estrella, o sea que nunca me dieron como una localización y como que eso se quedó en el aire, vamos a decir, en algún lugar así, de una manera indefinida. Pero según la tradición que se nos ha inculcado desde pequeño, ¿cómo nosotros, qué es necesario que ocurra para que nosotros, Jocelyn, podamos entrar en ese lugar que se llama cielo o el reino de los cielos? Bueno, el requisito primario, según la tradición, es que hay que morir. Usted muere y va al cielo o va al infierno. Y además, tal y como decía Felipe, se suponía que San Pedro estaba a la puerta y quizá usted llevaba una tarjeta de notas donde decía, yo me porté bien, tengo mi lugar ganado aquí en este cielo. Y de lo contrario, pues iríamos al infierno. Pero Jesús realmente nunca nos señaló un lugar específico, aun cuando elevaba sus ojos al cielo, podemos decir, elevaba la vista. Cuando hacía sus oraciones, él dijo, el reino de los cielos en ustedes está. Él dijo además, no habló de una localización física. Esto significa que el cielo está aquí, en este espacio, como está en tu hogar, como está en tu trabajo. No es algo para que uno lo experimente después que muere. Básicamente estamos diciendo que el reino de los cielos está en todas partes. Claro que sí. Y ciertamente está en nuestro interior. Y yo creo que si vamos a ponerlo de esa manera, no de una, como tú dices, no de una localización física, claro, pero lo localizó dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros. Exactamente. Y eso es sumamente importante porque entonces no hay que ir supuestamente a un lugar lejano en el firmamento, claro, sino que lo que hay que hacer una introspección para entrar en ese reino que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, si está dentro de cada uno de nosotros, Cornelio, ¿qué es? Vamos a hablar entonces, ¿qué es ese reino de los cielos? El reino de los cielos es realmente un estado de conciencia, en el cual el alma y el cuerpo están en armonía con la mente divina. Sabiendo que la conciencia no es más que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras reacciones. Realmente el cielo es un estado en el cual tenemos pensamientos y sentimientos elevados que están en armonía con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. De modo que la localización de ese estado de conciencia no es un lugar en sí, sino que es el centro de nuestro mismo ser, donde mora Dios y donde nosotros podemos hacer esa unidad con Él. Excelente. Y Felipe, entonces vuelvo a ti, digo, al buscar escribir ese reino de los cielos, sabemos que Jesús, por lo menos los que han leído la Biblia, digo yo, porque hay gente que no ha leído la Biblia, sabemos que Él utilizó distintas maneras para describir ese reino de los cielos. ¿Cuál es tu reacción? ¿Qué tú nos puedes decir? Sí, ciertamente el Maestro Jesús utilizó la parábola como herramienta para mostrarnos básicamente un relato familiar
que trae normalmente una enseñanza, y en esa enseñanza él permitía que encontráramos similitud con las varias ideas o los varios puntos de vista que él nos dio de lo que era el reino de los cielos. Ya. Y lo comparó con varias cosas. Ya, o sea, una manera de ilustrar qué podría ser ese reino de los cielos. Entonces, Cornelio, te pregunto yo a ti en este momento, sabemos que, y escrito está, que Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa esto? O sea, comparar un reino con un grano de mostaza que alguien sembró en el campo, me parece una comparación extraordinariamente interesante. Sí, Jesús utilizó esta parábola, como otras tantas, para hablar del reino de los cielos, en el cual él señalaba que ese pequeño grano era similar a esos pensamientos que tú puedes sembrar en tu mente, lleno de otros muchos pensamientos, pero que si es una idea divina, se va a convertir en un gran árbol, o sea, en una idea grande que va a traer solución a las situaciones del ser humano. De modo que serviría esto para alojar esas aves que él dice después. Dice que es una semilla que luego se convierte en un árbol en donde se pueden alojar hasta las aves. Estas aves son esas grandes ideas que podemos tener. Cuando tú dices eso, fíjate, yo estoy pensando en el mundo industrial o corporativo o mercantil. Y pienso, después de haberte escuchado, pienso en compañías como por ejemplo Google. Google surgió de una idea. Alguien pensó y dijo, caramba, yo puedo hacer algo que ayuda a la gente a buscar información más rápidamente. Y esa pequeña idea de facilitar la búsqueda de información ha crecido tremendamente con el tiempo y ha formado la extraordinaria organización que es a nivel global y ha tenido muchísimas otras actividades que van alrededor de ella. Otra idea que a mí se me ocurre es la idea del mismo Amazon, por ejemplo. Cuando empezó Amazon empezó con una idea de que queremos hacer una tienda, vamos a decir, que la persona que vaya a ir lo encuentre todo, que no tenga que ir a más ningún lugar. Y fíjate cómo la idea se transformó o se materializó en una solución, en una empresa, y empezó a generar soluciones, y entonces otras ideas que van circulando en torno al servicio que estaba ofreciendo se pusieron en práctica. Esos son los pajaritos que me imagino que Jesús estaba haciendo referencia cuando estaba hablando de esa parábola. Sí, y es bueno señalar que Jesús utilizó más de 9 parábolas, por ejemplo, de manera corrida, relatadas en Mateo, en donde se compara como un campo donde hay un gran tesoro que hay que excavar. Claro, claro. ¿Sí? Como una perla también, ¿verdad? Una perla preciosa. O como cuando tú le introduces algo para añadir, para crecer la masa. La masa, la levadura. Para la levadura. Ajá, sí, o sea, él nunca situó el reino de los cielos en ningún sitio. Y en más de 100 aseveraciones que hay acerca de esto, y cuando le preguntaban, él lo que salía era con esas explicaciones. Esas explicaciones. Que son verdades espirituales que utiliza él en la parábola, en ese pequeño cuento, en ese pequeño relato. Bueno, y ahora que tú has hablado de eso, Jocelyn, te pregunto, Jesús también comparó el reino de los cielos con un tesoro escondido. O sea, ¿qué? Entonces, ¿qué está hablando Jesús ahora con eso? Mira, el evangelista Mateo nos comparte que Jesús dijo que además de todas esas parábolas que ya ustedes han citado, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el que un hombre halla y se pone contento. Para nosotros ese tesoro es la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad de lo que somos, seres espirituales, seres divinos, la verdad de cómo nosotros podemos transformar nuestra vida y la vida de otros. Nosotros podemos descubrir esa verdad
de manera inesperada, como hace cualquier buscador de tesoros. Alguien que va al campo, cava, eso se usaba antes, en la búsqueda de los tesoros, la minería, o como nosotros decimos aquí en nuestro país, se encontró una botija, que también es otra forma de llamar el tesoro. Pero ¿qué ocurre? Encontramos ese tesoro y por un tiempo nosotros lo guardamos en nuestro corazón. Pero llega un momento en que tenemos que despertar. Tenemos un despertar de que no vamos a disfrutar los beneficios de ese tesoro si no ponemos en práctica nuestros dones espirituales. Si no vivimos esa verdad que conocimos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que salir y venderlo todo. Eso es lo que nos comenta el hombre, salió y vendió todo. Pero ¿qué es lo que vende realmente? ¿Qué es lo que deja? Se deshace de cuáles bienes materiales. Se deshace de esa idea intelectualizada de ese reino divino. Se deshace de esa idea de limitación que tenemos como seres humanos. Entonces, el tesoro se vuelve nuestro cuando descubrimos y aceptamos esa verdad. Ya. Y fíjate que, como tú acabas de decir, descubrimos eso. El hombre, pues, obviamente vendió todo lo que tenía y pagó un precio. El precio es la atención que nosotros tenemos. Porque una vez descubrimos ese tesoro, tenemos la opción de descubrirlo y de soltarlo. Sí. Pero si lo queremos apropiarnos, queremos, vamos a decir, beneficiarnos de eso, entonces tenemos que dedicarle nuestro tiempo. Y ese es el costo de haber nosotros descubierto ese tesoro, para ponerlo a nuestra disposición y para ayudarnos a nosotros a progresar. Claro que sí. Entonces, fíjate, esto es así, siguiendo esto así, la situación es la siguiente. Todavía esa creencia de que está el cielo en un lugar en el firmamento está bastante popularizada todavía. Hay muchísimas personas que tú le preguntas, ¿y dónde está el cielo? Y te dicen, en algún lugar por allá afuera. Sí te lo dicen, porque no han profundizado más allá de lo que le han dicho desde que fueron niños. Y yo me imagino, Roberto, que quizá en aquella época no se tenía tanto conocimiento del cielo como tenemos ahora con la tecnología. Y se pensaba que, bueno, era algo inalcanzable en ese momento. Pero la gran realidad es que ya nosotros tenemos, la humanidad, cuando digo nosotros, lanzó un telescopio espacial que salió ya del espacio interplanetario al espacio estelar. Sí. Entonces, y no hemos encontrado ese lugar todavía. Llegaremos al espacio intergaláctico. Exacto. Y no hemos encontrado ese lugar. ¿Qué significa? Buscaremos otro universo. Entonces encontraremos que no vivimos en un universo, vivimos en un multiverso. Y no vamos a encontrar ese lugar. Y no lo vamos a encontrar. Esa es la idea. Esa es la idea, centrarnos y buscar de verdad ese tesoro en nosotros. Y el Maestro Jesús fue bastante concluyente en su oración modelo cuando nos hace dos aseveraciones bastante importantes. Primero, cuando se refiere a Padre nuestro, que estás en los cielos, nos dice que el cielo es el lugar donde mora Dios. Eso es una de las primeras afirmaciones que él hace. Entonces podemos definirlo como ese lugar donde ciertamente mora Dios por palabra del Maestro Jesús. La segunda aseveración que él hace es cuando dice, y venga a nosotros tu reino. En el hebreo antiguo, la palabra rey y la palabra juez, que de hecho los primeros líderes de la comunidad hebrea, del pueblo de Israel, eran jueces, porque la palabra, y los primeros reyes lo que hacían era juzgar. Entonces, cuando decimos venga tu reino, estamos trayendo todo el juicio, pero desde el punto de vista de conciencia, estamos trayendo toda la conciencia de Dios a nosotros. Ese es el llamado que nos invita a hacer. Claro que sí. Eso es un punto de vista muy interesante. Y me alegro que hayas traído esto, porque es ya tiempo de romper con esos paradigmas con los cuales hemos estado creciendo, y esas creencias que son creencias erróneas. Definitivamente. No tienen ninguna base ni espiritual ni de ninguna manera. Y como tú bien dices, estoy de acuerdo contigo, el pensamiento ha evolucionado, el pensamiento ha evolucionado en torno al conocimiento de lo que es Dios realmente, de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él.
Entonces, se ha dicho, Felipe, también que ese reino es el reino donde moran las cualidades de Dios. Háblanos un poquito. Sí, definitivamente. Como es donde habita Dios, ahí están también las cualidades de Dios. Y esas cualidades son esas verdades espirituales a las que nosotros nos referimos. El amor, la paz. Cuando nosotros nos referimos a Dios, nos referimos a través de sus atributos. Y en ese reino, ahí están todos esos atributos. La fe. La fe, okay. El orden. Todos esos atributos de Dios están en ese lugar. Es decir, que cuando nosotros entramos en la conciencia de esa presencia del reino de Dios en nosotros, encontramos el amor, la paz, la vida, la salud. La vida, seguramente. La sabiduría. El Esos son discernimiento. los atributos que encontramos. Definitivamente. Y de la manera en que se nos expresan a nosotros es que, por ejemplo, esa sabiduría, si nosotros tenemos algún problema, vamos al interior, a ese reino y decimos, tengo este problema. Y ese es el llamado, que venga a nosotros tu reino. Ahí tenemos esa sabiduría que estamos buscando, esa guía que viene a través de nuestra instrucción. Excelente. Y tal como aseveraba Pablo, el reino de los cielos no es de comida ni bebida. No, para nada. Sino de justicia, paz, amor. Exactamente. Y todas esas cualidades que acaban ustedes de Y es un enumerar. reino para nosotros, para cada uno de nosotros. Sí. Y no es un reino parcial, es un reino completo, ¿verdad? Está la plenitud de todo el reino en cada uno de nosotros, repetida infinitamente. Correcto. Y en donde quiera que Dios está, ahí está el reino de los Dios, cielos. de los cielos. Entonces, la pregunta es si realmente en ese reino de los cielos están esas cualidades espirituales que son las cualidades de Dios. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo entonces yo puedo ir desarrollando estas cualidades espirituales? Y ciertamente la mejor manera es en la oración. Ir a la oración, a la meditación, el silencio, y negar también, eliminar todos los obstáculos mentales que nos impiden establecer esas cualidades espirituales en cada uno de nosotros. Hay que estar claro que el encuentro con la divinidad comienza en nuestra mente. Definitivamente. En eliminar esas creencias que nos limitan para reconocer lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Claro. Siempre que nosotros le permitimis que haga. Esa es parte de nuestra realidad. Y una de las cosas que nosotros tenemos que eliminar también cuando vamos al reino de los cielos es la duda. No dudar. Porque una mente que duda es una mente que no está clara. Y realmente cuando nosotros queremos desarrollarnos espiritualmente tenemos que estar claros en que lo que estamos buscando es esa unificación con Dios, vivir en ese reino de los cielos, aquí y ahora. Entonces, la actitud más importante, Cornelio, que debemos tener para elevar nuestra conciencia a ese estado celestial, en tu opinión, ¿cuál tú crees que es? La actitud más importante es la receptividad y luego la obediencia, seguir esa guía que Dios nos da. Estar siempre abierto y receptivo a esas ideas que nos llegan. Pero esto se logra fundamentalmente con la oración. Así es. En donde ahí podemos negar lo que no es la realidad nuestra como seres hechos imagen y semejanza de Dios y afirmar, eso sí, nuestra unidad con Él y todas esas cualidades que podemos expresar para localizarnos, para estar en ese reino de paz y armonía que es el reino de los cielos. Definitivamente el reino de los cielos es un sitio donde tú puedes ir de vacaciones, y hago esta analogía porque mucha gente a veces va de vacaciones a un lugar, pero tú puedes volver a ese lugar cada vez que quieras, hasta que tú logres hacer residencia en ese lugar y definitivamente después hacerte ciudadano de ese reino que es el reino de los cielos, que es cuando vamos a estar en esa plena unidad de paz y amor con nuestro Padre, Madre Dios. Amén. Amén. Y eso, y lo que hay que decir ahí también es que tenemos que dejar de estar viviendo todo nuestro en lo externo y empezar a tener una vida interior. Claro. Que es la vida en el reino de Dios dentro de cada uno de nosotros. Entonces, Jocelyn, ¿cómo podemos entonces disfrutar
del reino de los cielos aquí y ahora, en este momento? Mira, a medida que nosotros vamos desarrollando y expresando esas cualidades divinas, se hace para nosotros una cosecha. El fruto de la experiencia de vida de nosotros se relaciona con esas cualidades. Nosotros debemos recordar que la vida es conciencia, ¿eh? Y nuestros pensamientos volcados hacia esa conciencia de amor, de sabiduría, de bien, de toda suficiencia y sobre todo de dependencia del poder de Dios en cada uno de nosotros, es lo que nos lleva a disfrutar de ese reino de los cielos. Pero aquí ahora, no cuando nos vayamos de este plano, cuando desencarnemos y nos convirtamos en polvo de la tierra. La invitación es esa, expresar y vivir el reino de los cielos aquí y ahora. Y queridos amigos, esa es nuestra invitación para ti, para que reflexiones sobre lo que hemos hablado y empieces a disfrutar de ese reino que Dios ha puesto en tu corazón aquí y ahora. Hacemos una pausa y volvemos en breve. El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual. Estamos ubicados en la calle del Seminario número 60, Plaza Millennium, local 6B, en el segundo nivel, en Sánchez Piantini. Todos los domingos ofrecemos servicios devocionales a las 10:30 a.m., los miércoles ofrecemos servicio de oración a las 7:30 p.m. y los jueves ofrecemos clases de enriquecimiento espiritual a las 7:30 p.m. Para más información puedes escribirnos a nuestro correo electrónico verdadesespiritualestv@gmail.com o llámanos al teléfono 809-350-3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice. En resumen, el reino de los cielos no es un lugar lejano en el firmamento donde tenemos que morir para entrar en él y disfrutar de sus bondades. Jesús lo localizó con precisión y exactitud. Él dijo que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Pero este reino no se limita a nosotros, porque Dios mora en su reino y como Dios es omnipresente, donde quiera que Dios esté, está su reino. Sabemos que el reino de los cielos, o el cielo, es un estado de conciencia en el cual tenemos pensamientos y sentimientos tan elevados que están en completa armonía con el Espíritu de Dios que mora en nosotros. No obstante, Jesús tuvo que acudir al uso de parábolas para describir la naturaleza del reino de Dios. Y una parábola es una narración breve, ficticia, basada en una experiencia familiar y que tiene aplicación en nuestra vida espiritual. Él comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza y con un tesoro escondido, entre otras cosas más. A veces es muy difícil describir algo cuya naturaleza es espiritual usando conceptos materiales. Aunque Jesús usó muchas parábolas para describir el reino de los cielos, todavía permanece la creencia de que el cielo está en un lugar lejano, allá en el firmamento. Y esto se debe a lo que llamamos la conciencia de la raza. Estas son creencias erróneas que han estado circulando en la humanidad por siglos. El conocimiento acerca de la naturaleza de Dios ha evolucionado y hoy sabemos que el reino de los cielos es ese lugar en nosotros donde moran las cualidades de Dios. Las cualidades de Dios son el amor incondicional, la paz, el gozo, la salud
y las otras cualidades que representan la verdadera vida espiritual, tales como la sabiduría, el discernimiento y la fe. De manera que el reino de los cielos es el reflejo de nuestra conciencia cuando está saturada de esas cualidades divinas y está al alcance de todos, aquí y ahora, y no tienes que morir para entrar y permanecer en él. El Centro de Cristianismo Práctico presenta el mensaje del día. El título del mensaje de hoy es Modelando el Reino de los Cielos. Y la cita bíblica que sustenta este mensaje es: hágase la luz, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se hizo la luz. Mateo capítulo 3, versículo 17. Estas fueron las primeras palabras de Jesús al comenzar su ministerio. Y es interesante esta expresión de que el reino de los cielos se ha acercado. Normalmente, cuando pensamos en un reino, visualizamos una región poblada, un castillo donde habita el rey de toda esa tierra, rodeado de un pueblo que lo venera. Y así eran los reinos de aquella época. Y esta es la idea que ha quedado cristalizada en la conciencia colectiva de la humanidad. Pero cuando Jesús comienza su activo ministerio, dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y termina la cita. Y yo me pregunto, ¿cómo puede acercarse a nosotros un reino que está fijo en algún lugar? Viendo esto de una manera pragmática, pienso que la única manera es si vamos caminando hacia Él, entonces como que se acerca a nosotros. Pero aún así, pensar como muchos que el reino de los cielos está en los cielos, en una localidad lejana, allá arriba, en algún lugar en el firmamento, entonces la única manera que me puedo acercar es llegar a Él. Y es cuando me muera y los ángeles de Dios, o el mismo Dios, me transporten, si me he portado bien, aquí en la tierra. Y pienso que estas interrogantes estaban en la mente de muchos. Y los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre vosotros. Esta respuesta de Jesús es profunda y significativa a la misma vez. Para muchos, esta contestación puede quedarse en meras palabras y nunca hacer un impacto en nosotros porque no las entendemos. Pero hoy yo te voy a explicar lo que significan estas palabras para mí. El hecho de que Jesús haya dicho que el reino de Dios no vendrá con advertencia significa que no te van a avisar ni mucho menos advertírtelo con amenazas. Y añadió Jesús diciendo que ni dirán helo aquí o helo allí, porque no lo puedes observar físicamente, ni tampoco tiene una localización física, no es tangible y no se puede tocar. Y termina diciendo, porque el reino de Dios está entre vosotros. La palabra entre significa dentro de, en lo interior. De manera que Jesús localizó el reino de Dios o el reino de los cielos dentro de nosotros. Para la persona que nunca ha leído las Escrituras y que no conoce el ministerio de Jesús, estas palabras son una extraordinaria revelación. Pero para los estudiosos de la Biblia, para los estudiantes de la verdad, tal vez para ti y para mí, que hemos leído y oído esto miles de veces, no es nada nuevo. Pero ahora surge una gran pregunta y es, si el reino de los cielos está dentro de nosotros, cosa que ya tú y yo sabemos, pues ¿cómo es que puede acercar algo que está dentro de nosotros?
A lo largo del transcurso de nuestra vida hemos visto personas tristes, solas y desamparadas. Piensa cuántas veces te has sentido así. Estoy seguro que nadie que esté pasando por las experiencias tristes de la vida piensa que el reino de los cielos está en su interior. Y si lo sabe, lo más probable es que no lo pueda sentir. Pero la verdad es que no importa lo que pienses, creas o sientas, lo cierto es que el reino de Dios está dentro de ti y de mí. Pero a la misma vez estará separado de ti hasta que comiences a tratarlo y a modelarlo, o mejor dicho, a moldearlo en tu propia conciencia. Y lamentablemente muchos de los estudiosos de las Escrituras y estudiantes de la verdad, sabiendo estas cosas, no se han tomado el tiempo para modelar su reino interior y cosechar sus frutos. Ahora bien, imagina que recibes un regalo cuidadosamente envuelto porque es muy valioso, muy precioso y de gran utilidad. Tú sabes que es tu regalo, que te lo han dado a ti, que es tuyo. Tú lo recibes y lo pones en algún lugar de tu casa, pero nunca lo abres, ni lo tocas, ni lo usas. Este es, queridos amigos, el regalo que a Dios le ha placido darte y que lamentablemente lo has puesto en algún lugar de tu casa y nunca lo has usado para nada. Ahora, te voy a hablar un poco más acerca de este regalo que se llama el reino de los cielos. Supón que de momento te recuerdas que tienes el regalo y empiezas a desenvolver el papel de regalo cuidadosamente. Y cuando lo remueves, te encuentras una cajita de cartón. Abres la caja y maravilla de maravillas, encuentras una sustancia de mucho valor parecida al oro molido. Visualiza que esa sustancia es algo así como plasticina o un tipo de arcilla que puedes moldear en lo que desees. Puedes moldearla en monedas de oro o en cualquier objeto de valor que necesites. Puedes usarla como material de construcción para construir tu casa. En fin, en lo que desees. Si te quieres comer una pera, le das la forma de la pera y dices, esto es una pera. Y maravilla de maravillas, se convierte en una pera porque la sustancia espiritual, esta que estamos hablando, tiene la capacidad de escucharte y convertir lo que has moldeado en lo que has decretado. Puedes echar esta sustancia en uno o varios recipientes y decretar que es agua para tomar y en agua se convierte. Y lo mejor que tiene es que nunca se acaba. De manera que puedes observar que se están produciendo resultados positivos en tu vida porque te has hecho consciente del regalo y al comenzar a usar su sustancia, la estás moldeando conforme a tus necesidades. Pues bien, esto es una ilustración simplista, hasta cierto punto infantil, de cómo podemos moldear esa sustancia que es la base constitutiva del reino de los cielos. Esta explicación podría ser útil tal vez para un niño, pero ya no somos niños y tenemos que dejar de pensar como niños. El reino de Dios se acerca a nosotros cuando tomamos o creamos conciencia de su existencia dentro de nosotros, por medio de nuestros pensamientos, y comenzamos entonces a tratar con Él. El reino de Dios es un reino de ideas divinas. Una idea sostenida en la mente está destinada a manifestarse en el reino de lo visible. Y es por medio de nuestros pensamientos que hacemos contacto con las ideas de Dios. Por ejemplo, el amor es una idea divina y a su vez es un atributo de Dios.
pues Dios es amor. Otra idea divina es la idea de provisión para satisfacer todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Entonces, lo primero que tienes que hacer es estar consciente de que el reino es de naturaleza espiritual y que está en tu interior y que ha sido puesto ahí para tu uso personal. Y segundo, saber que este reino está hecho de ideas divinas y de esa sustancia espiritual que es nuestra provisión. No todo aquel que ha estudiado las Escrituras sabe esto. De hecho, son muy pocos los que le han dado vida en la conciencia a este reino que a Dios tanto le ha placido darnos. Y esto se debe a la dificultad que encontramos la mayoría de nosotros de dedicar el tiempo para trabajar con nuestros pensamientos. Una de las cosas más difíciles para el ser humano es controlar sus pensamientos y lograr un recto pensar. La manera de lograr esto es estando cada día más consciente de lo que pensamos, decimos y hacemos. La clave está en comenzar a observar nuestros propios pensamientos, buscando diariamente que los pensamientos que pensemos sean afines con los pensamientos de Dios. ¿Y cómo sabemos si son pensamientos afines con los pensamientos de Dios? Pues si son pensamientos de bien, pensamientos que buscan el bienestar, la armonía, la paz, y son de buena voluntad. Son entonces pensamientos afines con los pensamientos de Dios. Jesús habló del reino de los cielos y tuvo que acudir a describirlo usando muchas parábolas. En una de ellas Jesús comparó el reino de los cielos como semejante a un tesoro escondido en un campo. Para encontrar ese tesoro escondido en el campo, hay que cavar en la tierra. Pues bien, el campo es nuestro cuerpo, oigan bien, y el tesoro está en el interior de cada uno de nosotros. La pala que usamos para cavar profundamente hasta dar con el tesoro es la oración y la meditación. Y a medida que vas meditando, comienzan a fluir las ideas divinas y ves soluciones a problemas que antes no podías resolver. Las ideas divinas no son las ideas de tu intelecto, no. Son las ideas de Dios que puedes moldear o darle forma según tus buenos deseos y trabajarán para tu bien y el bien de todos los concernidos. Estas ideas son substancia divina, la provisión de Dios para ti. Una sustancia que no se ve, no se huele, no se puede tocar, pero que es más sustancial que todo lo que puedes ver, oler y tocar, porque es la base de todo lo que ha sido creado en el universo visible. Y tiene una particularidad y es que adquiere la forma que le dan tus pensamientos y tus palabras. Si quieres comerte una pera, piensa en una pera y declara, quiero una pera. Y asimismo, lo que tú determines se realizará. Pero no de una manera mágica, como describíamos al principio, sino que Dios proveerá los canales por los cuales esa pera va a llegar a ti o algo mejor. Jesús nos dijo que al Padre le ha placido darnos el reino, pero también estableció claramente que éste vendrá haciéndose la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y esta condición es infinitamente justa y necesaria porque estamos hablando de que Dios ha puesto su reino en cada uno de nosotros, pero para que funcione en nosotros debemos permitir que Dios sea Dios en y a través de nosotros. Esto
De ninguna manera significa que ahora no vamos a hacer nada para que Dios lo haga todo según su voluntad. No, el reino de los cielos es el regalo que Dios nos ha dado para ayudarnos a realizar el deseo más profundo de nuestros corazones. Y una vez que nos decidimos y nos comprometemos a trabajar para lograr ese deseo, soltamos y dejamos entonces que Dios determine la forma y manera en que ese deseo va a llegar a su cumplimiento en nosotros. Esto es, entregarnos para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces, tomaremos decisiones en el proceso de manifestación y Dios hará la parte que le corresponde y al final podríamos muy bien sorprendernos de que Dios tenía un plan mucho mejor de lo que pudimos haber imaginado. Queridos amigos, hacer la voluntad de Dios significa que lo vamos a tomar en cuenta todo el tiempo antes de actuar. Pero recuerden, Dios nos ha dado libre albedrío y esto requiere que tomemos decisiones como qué es lo que queremos ser o hacer con nuestra vida. Y siguiendo la guía de Dios, le permitimos hacer su parte en nuestras vidas. Cristo, quien ha declarado desde el principio que es uno con Dios, vive en cada uno de nosotros. Entonces, tomemos la decisión de vivir para Cristo, porque vivir para Cristo es vivir para Dios, y declaremos, el Señor y yo somos uno. Bienaventurado eres si sabiendo estas cosas las haces. Amén. Bien amigos, y ha llegado el momento de poner en acción la ley de dar, recordando siempre que nuestro ministerio se sostiene de los diezmos y las ofrendas de personas como tú, que aman las verdades espirituales que predicamos. Ayúdanos a continuar nuestra labor, enviando tu ofrenda o diezmo por Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Repito, puedes enviar tu ofrenda por Internet Banking al Centro de Cristianismo Práctico. Cuenta número 786-448-837 del Banco Popular Dominicano. Y si vas a hacer una transferencia interbancaria, nuestro RNC es 430-145-521. Repito, 430-145 y 521. También puedes enviar tu ofrenda o diezmo por PayPal entrando a nuestra página web www.centrodecristianismopráctico.org. Entonces, tomemos nuestro diezmo o nuestra ofrenda en las manos y uniendo nuestras manos, visualicemos el fluir del amor y de la sustancia todo proveedora, diciendo todos juntos, el amor divino, fluyendo a través de mí, bendice y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy, todo el bien que recibo y todo el maravilloso bien que yo soy. Y es así, en su nombre, amén, amén y amén. Entonces, ahora mi bendición para ti. Para ti te digo, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz. Te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena obra de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Amén, amén y amén. Hasta la próxima entrega, queridos amigos. Bendiciones.